Buenas. El presente trabajo integrador fue desarrollado en el marco de la asignatura Ingeniería de Software 1, correspondiente a la carrera de Licenciatura de Sistemas de Información, y el objetivo principal del trabajo es aplicar de manera integral los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el transcurso del cuatrimestre, abordando tanto metodologías ágiles de desarrollo de software como el uso de herramientas modernas de gestión de proyectos y control de versiones. En este contexto, se realizó una investigación minuciosa sobre los enfoques ágiles más relevantes, como Scrum, Kanban y programación extrema o XP, además del análisis del manifiesto ágil y sus principios fundamentales. Asimismo, se indagó sobre el uso de plataformas como Trello y Jira para la administración de proyectos, así como en Git, GitLab y GitHub para el control de versiones. La parte práctica del trabajo incluyó el diseño y la implementación de un caso de aplicación basado en metodologías ágiles, utilizando las herramientas investigadas. La etapa de codificación del software se desarrolló en articulación con la asignatura Programación 2, a cargo de la profesora Ana Carolina Arguello, a partir del cual se elaboraron los diagramas correspondientes. El informe presenta el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, documentando el uso de las herramientas, el avance quincenal y los resultados obtenidos, en cumplimiento con los lineamientos definidos por el profesor de cátedra. Bueno, para el desarrollo de nuestro proyecto utilizamos la herramienta diagrama de Gantt. Esta se ha elaborado para proporcionar una visión clara y estructurada de la planificación de nuestro proyecto. En él podemos visualizar de manera integral los plazos y la distribución del tiempo asignado para cada actividad. Las actividades que definimos para nuestro proyecto son la elaboración del informe digital, que esta abarca varios días en el desarrollo de las actividades. Luego tenemos el marco teórico. Luego el definir requerimientos funcionales y no funcionales para nuestro sistema. La elaboración de diagramas, como viene siendo el de clases, el de caso de usos, el diagrama de secuencias. Una vez que tenemos nuestro diagrama, pasamos a la codificación. Al terminar la codificación, las pruebas y ya después el desarrollo de la presentación en diapositivas en Canva para exponer nuestro proyecto y la edición del video explicativo. Luego la presentación oral del trabajo y la presentación del trabajo en el campus virtual. Hablar de metodologías ágiles implica hacer referencia a las metodologías de desarrollo de software tradicionales, ya que las primeras surgieron como una reacción a las segundas. Sus características principales son antagónicas y su uso ideal aplica en contextos diferentes. Las metodologías tradicionales de desarrollo de software son orientadas por planeación. Inician el desarrollo de un proyecto con un riguroso proceso de licitación de requerimientos previo a etapas de análisis y diseño. Con esto, tratan de asegurar resultados con alta calidad circunscritos a un calendario. En las metodologías tradicionales se concibe un solo proyecto de grandes dimensiones y estructura definida. Se sigue un proceso secuencial en una sola dirección y sin marcha atrás. El proceso es rígido y no cambia. Los requerimientos son acordados de una vez y para todo el proyecto, demandando grandes plazos de planeación previa y poca comunicación con el cliente una vez ha terminado esta. Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que se ajusten a la realidad de cada equipo y proyecto. Los proyectos ágiles se subdividen en proyectos más pequeños mediante una lista ordenada de características. Cada proyecto es tratado de manera independiente y desarrolla un subconjunto de características durante un periodo de tiempo corto de entre 2 y 6 semanas. La comunicación con el cliente es constante al punto de requerir un representante de él durante el desarrollo. Los proyectos son altamente colaborativos y se adaptan mejor a los cambios. De hecho, el cambio en los requerimientos es una característica esperada y deseada, al igual que las entregas constantes al cliente y la retroalimentación por parte de él. Tanto el producto como el proceso son mejorados frecuentemente.
En el manifiesto ágil se definen los 4 valores por los que se deberían guiar las metodologías ágiles. Citándolo de manera parafraseada, busca mejores maneras para desarrollar software y ayudar a otros a desarrollarlo según los siguientes principios: al individuo y sus interacciones más que el proceso y las herramientas; desarrollar software que funciona más que obtener una buena documentación; la colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato; responder a los cambios más que seguir una planificación. De esta manera, mientras mayor valor tengamos en la parte derecha, más apreciaríamos lo de la parte izquierda. Veamos qué significa cada uno de estos valores. Al individuo y sus interacciones más que al proceso y las herramientas. Sin duda, la herramienta fundamental de la ingeniería del software y el desarrollo de aplicaciones es el cerebro humano. Unas jornadas maratonianas de 14 horas de trabajo van en detrimento de la calidad del producto final. Pero una persona sola no realiza un proyecto. Necesita de un entorno en el que desarrollar su trabajo y de un equipo con el que colaborar. Estas interacciones deben también cuidarse. Un factor clave para el éxito es construir un buen equipo, que se lleven bien entre ellos y que además sepan cómo construir su propio entorno de desarrollo. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte a él. Esto nos resta eficiencia. Es mejor que el equipo lo configure sobre la base de sus necesidades y sus características personales. Además, las interacciones que haga el equipo con el usuario final deberían ser igual de fluidas, siendo este usuario un miembro más del equipo, con un objetivo común que considere que el proyecto funcione y sea útil para él. Si todo esto funciona bien, es obvio que la elección de las herramientas y el proceso mismo de desarrollo pasan a estar en un plano totalmente secundario en la ecuación del éxito del proyecto. Desarrollar software que funciona más que obtener una buena documentación. Uno de los objetivos de una buena documentación es poder ir a consultarla cuando haya que modificar algo del sistema. Sin duda, es un arma de doble filo. Una buena documentación actualizada en cada modificación y bien mantenida al día permite saber el estado de la aplicación y cómo realizar las modificaciones pertinentes, pero son pocos los que con las presiones externas de tiempo y dinero acaban actualizando la documentación. Generalmente, cuando se tiene que arreglar un problema porque algo falla, nos concentramos en que funcione, ya que es muy posible que haya usuarios parados, incluso enfadados, y que la empresa o la organización esté perdiendo dinero. En estos casos, no nos paramos a mirar detenidamente la documentación, ni cuando se acaba de arreglar, nos ponemos a actualizarla. En la filosofía ágil, lo primordial es evitar estos fallos, centrar nuestro tiempo en asegurar que el software funciona y que sea testeado exhaustivamente, e intentar reducir la creación de documentos inútiles, de estos que acaban no manteniéndose ni tan siquiera consultándose. La regla no escrita es no producir documentos superfluos y solo producir aquellos que sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante durante el proceso de desarrollo. Estos documentos deben ir al grano, ser cortos y centrarse en lo fundamental, olvidándonos de los circunloquios que no aportan nada a la comprensión del problema. La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. La consultoría informática de los últimos años se ha convertido en una lucha a muerte entre el proveedor del servicio y el cliente que lo contrata. Por una parte, el cliente intenta que se hagan el mayor número de funcionalidades con el mismo dinero. Por otra parte, el consultor intenta que por ese dinero solo se realicen las funcionalidades contratadas inicialmente. En las reuniones de seguimiento de los proyectos es fácil oír frases del tipo: esta modificación no está en el contrato, respondida generalmente por la tan típica: pues yo ya no tengo más presupuesto y así no podemos trabajar. Al final, este tipo de proyectos hacen que el consultor informático sea un híbrido entre analista y abogado, que desarrolla habilidades legales para salvaguardarse en caso de conflicto jurídico. Sin embargo, para que un proyecto tenga éxito es fundamental la complicidad y el contacto continuo entre el cliente y el equipo de desarrollo. El cliente debe ser y sentirse parte del equipo. De esta manera,
Ambos entenderán las dificultades del otro y trabajarán de forma conjunta para solucionarlo. Responder a los cambios más que seguir una planificación. Una organización cambia constantemente, se adapta a las necesidades del mercado y reorganiza sus flujos de trabajo para ser más eficiente. Es difícil, pues, que en el desarrollo de un proyecto este no sufra ningún cambio, ya que es seguro que las necesidades de información de la empresa habrán cambiado. Y no solo esto, sino que las posibilidades económicas de esta pueden influir sobre nuestro proyecto, bien sea agrandándolo o bien sea reduciéndolo. Son muchos los factores que alterarán nuestra planificación inicial del proyecto. Si no la adaptamos a estos cambios, corremos el riesgo de que cuando acabemos, nuestra aplicación no sirva para nada y el cliente se haya gastado el dinero en vano. La habilidad de responder a los cambios de requisitos, de tecnología, presupuestarios o de estrategia marca sin duda el camino del éxito del proyecto. Como consecuencia de estos cuatro valores, el manifiesto ágil también enuncia los 12 principios que caracterizan un proceso ágil, diferenciándolo de otro tradicional, donde este enfoque no se había aplicado lo suficiente. Siempre se había dejado implícito, pero sin hacer hincapié en ellos. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software que le aporte un valor. Dar la bienvenida a los cambios incluso al final del desarrollo. Los cambios le darán una ventaja competitiva a nuestro cliente. Hacer entregas frecuentes de software que funciona desde un par de semanas a un par de meses con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo de todo el proyecto. Construir el proyecto en torno a individuos motivados, darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo. El software que funciona es la principal medida del progreso. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenido. Los promotores, usuarios y desarrolladores deben poder mantener un ritmo de trabajo constante de forma indefinida. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejoran la agilidad. La simplicidad es esencial, se ha de saber maximizar el trabajo que no se debe realizar. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos que se han organizado ellos mismos. El intervalo regular, el equipo debe reflexionar con respecto a cómo llegar a ser más efectivo y ajustar su comportamiento para conseguirlo. Bueno, ahora paso a explicar el método Scrum. El método Scrum es una metodología que nace ajena al desarrollo del software porque sus principios fundamentales fueron desarrollados en procesos de reingeniería en la década del 1980 por Goldratt, Takeuchi y Nonaka. Se podría decir que Scrum se basa en cierto caos controlado, pero establece también ciertos mecanismos para controlar esta indeterminación. Para manipular lo impredecible y controlar la flexibilidad, se establecieron tres fases: el prejuego, el juego y el postjuego. En el prejuego se definen o se revisan las funcionalidades a tener del sistema. En el juego se distribuyen las tareas para cada miembro del equipo y se trabaja arduamente y duro para conseguir el objetivo. Todos los miembros del equipo participan en reuniones diarias que en ningún caso debe exceder de los 30 minutos. En la tercera fase del postjuego, se evalúa la entrega de funcionalidades y se ven las tareas pendientes para evaluar el progreso del proyecto. También se redefine el tiempo de entrega del mismo si es que es necesario. Luego tenemos el método Kanban. Kanban es un término que proviene del japonés y puede traducirse como etiqueta de instrucciones o tarjetas. A través de estas tarjetas, el Kanban se constituye como un sistema que permite sincronizar las etapas de los procesos de producción, logrando así cumplir con la entrega de los productos en tiempos más reducidos y con una mayor calidad. También de esta forma evitamos los stocks intermedios, el manejo excesivo de materiales y se facilita la producción, obteniendo un sistema de producción con una mayor flexibilidad según cada demanda.
Como características tenemos el nivelado de las variaciones de la producción, el tiempo de setup mínimo, la disposición de las máquinas que deben ajustarse al flujo nivelado de la producción, los trabajadores polivalentes que trabajan en línea de multiprocesos. Luego tenemos ruta de estándares para operaciones para producir una unidad de producto en un ciclo de tiempo. Luego el autocontrol, que es el sistema de control autónomo de defectos. Como pasos de Kanban tenemos el cambio que se realiza, donde las tarjetas de producción removida de los artículos enviados a las tiendas se recolectan en una caja. Luego los artículos tomados del almacén son llevados a estanterías del supermercado con tarjetas de movimiento adheridas a ellos. Las tarjetas de producciones son devueltas a la fábrica, en donde los operadores producen la cantidad exacta indicada en la tarjeta. Luego, cuando la producción está completa, las tarjetas de producción son adheridas a los artículos de manufacturados. Eh, los ar- como, como último paso, los artículos son transportados al almacén. Creada por Ken Beck, Ward Cunningham y Ron Jeffries a finales de los 90, la programación extrema ha pasado de ser una simple idea para un único proyecto a inundar todas las factorías de software. Algunos la definen como un movimiento social de los analistas del software hacia los hombres y mujeres de negocios, lo que debería ser el desarrollo de soluciones en contraposición a los legalismos de los contratos de desarrollo. ¿Estamos viviendo una utopía? Quizás, pero actualmente una metodología pasa de boca en boca como si de algo secreto y pecaminoso se tratase, y muchos jefes de desarrollo están buscando la oportunidad para convencer a sus directivos y clientes de ponerla en práctica con algún proyecto piloto. Los resultados dictarán si XP pasa a impregnar el desarrollo del software en las próximas décadas o si simplemente nos quedaremos con la idea de aquella versión utópica de desarrollo de software. Para alcanzar el objetivo de software como solución ágil, la metodología XP se estructura en tres capas que agrupan las 12 prácticas básicas de XP. Metodología de programación, diseño sencillo, test, refactorización y codificación con estándares. Metodología de equipo, propiedad colectiva del código, programación en parejas, integración continua, 40 horas semanales y metáfora del negocio. Metodología de procesos, cliente in situ, entregas frecuentes y planificación del juego. Convierte la programación en algo mucho más humanizado, en algo que permite a las personas relacionarse y comunicarse para encontrar soluciones, sin jerarquías ni enfrentamientos. Los analistas y programadores trabajan en equipo con el cliente final y todos están comprometidos con el mismo objetivo: que la aplicación solvente o mitigue los problemas que tiene el cliente. La vertiente social es fundamental en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en las relaciones del equipo médico con el paciente, o en las de bufete de abogados con un cliente, o en las de profesorado y alumnos. Cada uno tiene su función, pero el objetivo es común. XP también humaniza a los desarrolladores. Un entorno agradable para el trabajo que facilite la comunicación y los descansos adecuados forma parte de esta metodología. El software de administración de proyectos es un término que cubre muchos tipos de software, incluso programación, asignación de recursos, software de colaboración, comunicación y sistemas de documentación que están acostumbrados al trato con la complejidad de proyectos grandes. Las herramientas del software son requeridas para automatizar y facilitar la aplicación de la metodología particular de la organización para la administración de proyectos. Esta metodología incluye cómo se organiza para manejar sus proyectos, qué prácticas son necesarias para llevar a cabo su administración y sus procesos, y además qué requerimientos se tienen en relación con su cultura organizacional. Una vez que se determinan y documentan estas necesidades, es posible evaluar qué aplicaciones de software cumplen con dichos criterios y, en base a esta evaluación, realizar una selección. La nueva generación de herramientas de tecnologías de información y de administración de proyectos combina las tres S: Scope, Scheduling y Status, es decir, herramientas para administrar el alcance, la programación de tareas y el estado en que se encuentran. Por otra parte,
A diferencia de las herramientas desarrolladas anteriormente, esta tiene la característica de incorporar el poder de tecnologías basadas en Internet. Unas aplicaciones de administración de software disponibles pueden ser GeForce, OpenShift, Artemis, etc. Una consideración importante sobre el uso de aplicaciones de administración de proyectos es que por más potente que sea la herramienta, de nada servirá si el personal que la utiliza no la utiliza adecuadamente. Más aún, los productos más sofisticados nunca podrán sustituir a un buen administrador de proyectos. La herramienta Trello. Bueno, Trello utiliza el paradigma de gestión de proyectos Kanban. Kanban del japonés kan, que significa visual, y ban, que significa tarjeta o tablero, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es un sistema de información que controla el modo armónico un proceso de producción, como puede ser la elaboración de un producto o la realización de un proyecto. En este sistema visual, las tarjetas que contienen información acerca de cada uno de los procesos para cumplir con el objetivo actúan como testigos del flujo de trabajo realizado hasta el momento. Trello ofrece funcionalidades para la comunicación entre los componentes de un equipo, la definición de tareas y su asignación a los miembros. Además, también permite la compartición de los materiales necesarios para poder llevar a cabo las tareas asignadas y los resultados obtenidos asociados a las tareas ejecutadas. En Trello los proyectos se representan mediante paneles que contienen lista de tareas. Estas listas contienen tarjetas que corresponden a las tareas que se puede subdividir un proyecto. Las tareas se pueden mover de una lista a otra reflejando, por ejemplo, el flujo de una tarea desde que se idea y planifica hasta que se ejecuta. Cada tarjeta permite almacenar diferentes atributos de tarea como pueden ser el nombre de la tarea, la lista de la tarea a la que pertenece, donde por defecto al crear un tablero de trabajo aparecen tres listas de tareas: pendiente, en progreso y hecho. La descripción de la tarea a realizar con los resultados a conseguir o satisfacer, los miembros del equipo asignado para su ejecución, al asignar un miembro en la tarea, en este caso la tarjeta, la fecha límite para realizarla. Trello permite sincronizar la fecha límite de la tarjeta con otras aplicaciones externas de la gestión del calendario o agendas personales como por ejemplo Google Calendar. La lista de actividades en que se pueden descomponer la tarea. Se ofrece una barra de progreso que va aumentando a medida que los miembros completan actividades a la lista. Etiquetas. Trello ofrece también la posibilidad de utilizar 6 etiquetas en diferentes colores y de nombres personalizados para poder categorizarlas. Luego tenemos ficheros adjuntos. Existe la posibilidad de adjuntar eh, archivos a las tareas, también vinculándolos con servicios externos o almacenamientos en las nubes. Luego tenemos un espacio para los miembros asignados a las tareas, donde pueden dejar comentarios sobre el progreso de la tarea o sugerencia para todos los participantes de la misma. La herramienta Giga ofrece un conjunto de herramientas potente y desarrollado para personalizaciones locales que satisfacen las necesidades específicas de cada proyecto. Esto incluye campos personalizados, tipo de incidencias, flujos de trabajo, notificaciones y pantallas de entrada de usuario. NIF adoptó originalmente un flujo de trabajo de desarrollo de software personalizado basado en las nuevas prácticas del sector. Esto incluía fases diferenciadoras para el desarrollo de software y el control de calidad. En la primavera de 2013 se modificó el flujo de trabajo para agilizarlo, lo que permitió probar los cambios de software durante las primeras fases de desarrollo. Todos los cambios de software requieren una incidencia de Giga. Esto incluye no solo correcciones de errores, sino también mejoras y nuevas funciones. De hecho, la documentación de las incidencias de Giga se utiliza como base para toda la documentación de las versiones para el usuario final. Además, se realiza un seguimiento de los cambios en la base de datos.
en particular los datos de configuración, las revisiones de código y las revisiones de diseño con Giga. Cuando se introduce una incidencia de Giga en el sistema, el reportador especifica el proyecto de software y el tipo de incidencia, la mejora, cambio o problema. Cuando se envía un problema, el líder del equipo asociado con el componente especificado recibe automáticamente un correo electrónico de notificación y se convierte en el asignado predeterminado. Cuando se produce cada transición, el reportero y los observadores designados recibirán una notificación por correo electrónico. El líder del equipo es responsable de clasificar estas incidencias entrantes de Giga mediante la transición asignar incidencia, que incluye la asignación a un desarrollador. El asignado recibirá una notificación por correo electrónico sobre la asignación. La transición iniciar progreso se utiliza una vez que comienza el trabajo. Una vez finalizado el trabajo, incluidas las pruebas unitarias, mediante la transición completar trabajo, pueden comenzar las fases de control de calidad. Software de control de versiones. Los SSB son aplicaciones que guardan en repositorios las versiones de un software generadas en el transcurso de su desarrollo y evolución. Otero describe a estos sistemas como los que se encargan de gestionar los diferentes estados por los que pasa una aplicación durante todo el periodo de su desarrollo. Estos guardan un historial con todos los cambios realizados entre las versiones. También representa una importante ventaja para los desarrolladores, ya que estas versiones pueden estar disponibles para participantes distribuidos de forma geográfica, propiciando que los actores puedan contribuir de forma organizada, enriqueciendo y agilizando los procesos de desarrollo, sin sacrificar la calidad o elevar los costos. Adicionalmente, el SSB almacena en un repositorio la fecha y hora de los cambios, así como el nombre del desarrollador quien realizó la modificación, destacando las diferencias entre los archivos antes y después de los cambios. El contar con esta información nos facilita el construir archivos previos cuando sea necesario, así como disponer en cualquier momento de las diferentes versiones del código fuente. La herramienta Git permite llevar en paralelo varias versiones del mismo software. Por ejemplo, cuando un desarrollador está trabajando en una nueva funcionalidad, pero esta no debe ser integrada en el software final. Git también sirve como documentación completa. Cada nueva modificación del código irá acompañada de un mensaje. Al cabo de varios años, estos mensajes pueden ser miles y convertirse en interesantes documentos sobre el contexto en el cual fueron realizados los cambios. Los sistemas de gestión de versiones pueden parecer limitantes al principio, pero se vuelven indispensables cuando el desarrollador les coge el gusto. La herramienta GitLab fue fundado en 2011 y, como cuenta ellos mismos, inició como un proyecto de GitHub. A diferencia de este último, en GitLab usan una aplicación única creada de cero para dar soporte al ciclo entero de desarrollo, en lugar de integrar múltiples herramientas diferentes. También tiene un plan básico gratuito que permite aprovechar la plataforma para construir y ejecutar tus aplicaciones. Y están aprovechando este momento para ofrecer un 75% de descuento en sus planes Gold y Ultimate a los nuevos usuarios. GitLab tampoco es ni un desconocido. Múltiples empresas y marcas conocidas lo usan. Y recientemente el proyecto Gnome se mudó a la plataforma justamente porque buscaban simplificar el proceso de colaboración entre sus múltiples contribuidores. La misma gente de Gnome explica que GitLab no es un simple clon de GitHub. GitHub es un servidor de alojamiento en línea o repositorio remoto para albergar proyectos basados en Git, que permite la colaboración entre diferentes usuarios o con uno mismo.
Un repositorio es un directorio donde desarrollaron un proyecto que contiene todos los archivos necesarios para el mismo, aunque existen distintos repositorios remotos, por ejemplo GitLab o Bitbucket, con una funcionalidad similar. GitHub es hoy en día el más utilizado. GitHub registra el desarrollo de proyectos de manera remota, permite compartir proyectos entre distintos usuarios y proporciona la seguridad de la nube, entre otras funciones. Cuando se trabaja en proyectos colaborativos, la base de la interacción entre GitHub y Git es que todos los colaboradores de un proyecto están de acuerdo en que GitHub contiene la copia principal del proyecto. Es decir, GitHub contiene la copia centralizada del control de versiones distribuido o descentralizado, que esto lo podemos ver en la figura número 2. Como primer requerimiento funcional, se tiene al acceso a la base de datos. El sistema debe garantizar conectividad con una base de datos MySQL, priorizando un servidor remoto y soportando un mecanismo de conmutación a un servidor local en caso de indisponibilidad. En el 1.1 se tiene la conexión dual y tolerancia a fallos. Se implementa un módulo de gestión de conexiones capaz de evaluar la accesibilidad al servidor remoto. En el 1.1 se tiene la conexión dual y tolerancia a fallos. Se implementa un módulo de gestión de conexiones capaz de evaluar la accesibilidad al servidor remoto. Si no se establece comunicación, el módulo redirige automáticamente la conexión al servidor local. Este enfoque asegura continuidad operativa y evita interrupciones en las operaciones de consulta y actualización de datos. Como segundo requerimiento se tiene la gestión de usuarios y autenticación. El sistema custodia el acceso mediante perfiles de usuario, diferenciando rol estándar y rol administrador, y provee herramientas para la administración centralizada de credenciales y permisos. 2.1. Inicio de sesión y validación. El módulo de autenticación presenta un formulario que captura nombre de usuario y contraseña. Valida estas credenciales contra la base de datos utilizando consultas parametrizadas y, según el resultado, otorga o deniega acceso de forma inmediata. 2.2. Panel de administración de usuarios. Los usuarios con rol de administrador disponen de un panel donde pueden crear, editar o eliminar perfiles. Cada operación invoca variaciones de formato, por ejemplo, complejidad de contraseña, y solicita confirmación antes de aplicar cambios en la base de datos, garantizando transparencia y trazabilidad. El tercero sería el control de stock. Este conjunto de funciones administra el ciclo de vida de los productos, alta, consulta, actualización y baja, siempre preservando la integridad de los datos relacionados con ventas. Como 3.1 se tiene el registro y consulta de productos. Se ofrece una interfaz para ingresar nuevos productos con atributos como nombre, precio y cantidad. La misma pantalla permite filtrar y buscar productos por distintos criterios, mostrando resultados en tiempo real. En el 3.2 se tiene la alta y actualización de existencias. Al detectar la existencia previa de un producto, comparando nombres de forma insensible a mayúsculas, el sistema opta por sumar la nueva cantidad al stock existente y ajustar atributos de precio si corresponde en lugar de crear duplicados. En el 3.3 se tiene la eliminación segura de productos. Antes de eliminar un producto, la aplicación verifica dependencias, por ejemplo si existen ventas registradas a su nombre, y bloquea la baja hasta resolver dichas relaciones, evitando inconsistencias en el inventario y en el registro de ventas. Como cuarto requerimiento funcional, se tiene la gestión de clientes. Se centraliza la información de cada cliente y se controlan sus modificaciones y bajas, asegurando que las operaciones de facturación no queden sin referencia. En el 4.1 se tiene a la alta de clientes. Un formulario captura datos básicos como nombre, teléfono, correo y dirección, con validaciones de formato en tiempo real. Una vez completados, los registros se almacenan en la tabla de clientes. El 4.2 se tiene la edición y baja de clientes. La misma interfaz permite modificar datos existentes,
sujetándose a las mismas reglas de validación. Para dar de baja a un cliente, el sistema solicita confirmación y comprueba que no existan facturas activas asociadas, impidiendo la eliminación de registros críticos. El quinto requerimiento funcional es gestión de ventas. Este conjunto de funciones acompaña la venta y la selección de productos hasta la emisión de documentos oficiales. En el 5.1 se tiene el carrito de ventas interactivo. El operario agrega y elimina productos, ajusta cantidades y observa subtotales y totales acumulados de manera instantánea, todo dentro de la única vista. En el 5.2 se tiene el control de cantidades en tiempo real. El sistema impide seleccionar más unidades de las disponibles en stock. En caso de intento de sobreventa, muestra un mensaje de alerta y bloquea la acción. En el 5.3 se tiene la confirmación y registro de la transacción. Al cerrar la venta, la aplicación revalida existencias y, tras la aprobación del usuario, registra la información en la tabla de facturas y detalle de factura, garantizando consistencia mediante transacciones atómicas. Por último, en el 5.4 se tiene la generación de factura y remito. Una vez registrada la operación, el sistema rellena plantillas de documentos en formato docs, las convierte a PDF y las almacena o envía según procedimiento, generando simultáneamente el remito de entrega asociado a la misma venta. El primero de nuestros requerimientos no funcionales trata sobre el rendimiento y la escalabilidad del sistema, que este tratará de que su tiempo de respuesta sea menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga, y la capacidad de escalado debe ser capaz de manejar un aumento en la cantidad de productos, usuarios y transacciones sin degradar su rendimiento. La arquitectura modular debe facilitar la escalabilidad horizontal o vertical si se requiere un entorno con mayor concurrencia. El segundo de nuestros requerimientos no funcionales es la confiabilidad y la disponibilidad del sistema, que la disponibilidad habla de que en un entorno de farmacia es fundamental que el sistema esté disponible durante el horario de atención. Se deben implementar mecanismos de fallback, como la conexión local a MySQL, para asegurar el funcionamiento en caso de fallas en conexiones remotas. Y es necesario también el backup y recuperación, que se deben generar copias de seguridad automáticas de la base de datos para prevenir pérdida de información. El sistema deberá contar con un plan de recuperación ante desastres. El siguiente requerimiento no funcional habla de la usabilidad del sistema, que se refiere a que debe tener una interfaz intuitiva. La interfaz de usuario debe ser simple y enfocada. Se debe utilizar un lenguaje claro y widgets que faciliten la navegación para minimizar la curva de aprendizaje de los usuarios. Otro de nuestros requerimientos no funcionales es la estética y el aspecto visual, que todos los componentes gráficos, ya sean botones, entradas, etiquetas, cuadros de diálogo, ventanas y controles de tabla, utilizarán la paleta de colores, tipografías y estilos definidos en el archivo de tema e imágenes de fondo. Esto implica emplear colores coherentes para fondos, bordes, textos y estados, así como tipografías uniformes en cada componente, de modo que se conserve la identidad visual en toda la aplicación. Y por último, tenemos el requerimiento no funcional, que habla sobre la validación por ventanas emergentes, que esta nos quiere decir que antes de, por ejemplo, realizar una venta, debe aparecer una ventana que nos pregunte si estamos seguros de realizar tal acción. Para realizar este trabajo, utilizamos el software de administración de proyectos llamado Trello, en el cual primero definimos la cantidad de columnas que tendría, que estamos trabajando con la metodología llamada Kanban, que es una de sus recursos, que es esta tabla, en el cual se divide en tres aspectos: el to do, el doing,
que es el haciendo, digamos, que en este caso nosotros lo dividimos en diseño lógico, codificación y prueba. Y por último, el don't o terminado. Luego definimos las tarjetas que tendría nuestro Trello, que podemos ver que son los requerimientos funcionales, eh, y también pueden ser los diagramas a trabajar. Eh, Primero empezamos a graficar el diagrama de entidad-relación para nuestra base de datos y también el diagrama de Gantt, que nos ayuda a organizar las tareas en un tiempo y asignar a quienes las ejecutarán. Luego terminamos nuestro DER y pasamos a graficar el diagrama de clases, porque realizamos nuestro sistema con el paradigma orientado a objetos. Luego del diagrama de clases comenzamos con el caso de uso y por último el de secuencia. Luego de graficar todos los diagramas pasamos a la codificación. Primero realizamos la conexión a MySQL, luego pasa a la prueba y pasa al terminado. Luego comenzamos con el requerimiento funcional del login. En codificación pasa a prueba y mientras el requerimiento funcional 2.1 login y validación de credenciales está en pruebas, otro de los usuarios empezó a codificar el otro requerimiento funcional. Se termina de hacer el 2.1 y pasa a prueba el siguiente. Y así sucesivamente con los diferentes requerimientos funcionales. La metodología ágil aplicada fue la programación extrema o XP en un grupo de 3 integrantes. Ante un proyecto en el que los requerimientos evolucionaban debido al feedback quincenal de los profesores y la necesidad de asegurar calidad del primer entregable, XP se ajustó mejor que un modelo rígido. Su combinación de TDD, refactor continuo y feedback frecuente permitió a un equipo de 3 adaptarse sin perder control. ¿Cómo la aplicamos? Planificación de sprints de 2 semanas en Trello. Cada tarjeta representó una historia almacenada con un RF o un diagrama por generar. Matías, Ariel y yo nos reunimos al inicio de cada sprint para priorizar y asignar tareas. Programación en parejas rotativa. Diariamente, dos de nosotros trabajaban juntos en el mismo módulo, por ejemplo, RF 2.1 o RF 3.2, mientras el tercero preparaba pruebas unitarias o documentaba diseños. Al día siguiente, rotábamos roles de modo que todos revisamos e implementamos cada funcionalidad. Desarrollo guiado por pruebas, o TDD. Antes de escribir el código para la conexión a MySQL o el componente de carrito, creábamos tests concretos con Unitest de Python. Solo tras pasar los tests en local, subíamos el cambio. Refactorización continua. Al cierre de cada historia, dedicamos medio día a limpiar nombres, extraer métodos y simplificar la interfaz gráfica en Qt Quinter, asegurando un código mantenible. Integración continua con GitHub Actions. Cada push a la rama principal disparaba un pipeline que compilaba, ejecutaba tests y reportaba coverage. De no superarse la suite, revertíamos o corregíamos de inmediato. Y reunión de revisión con el cliente, o profesor en este caso. Al final de cada sprint, entregamos la versión funcional, recogimos sus observaciones en Trello y ajustamos las siguientes historias, manteniendo el rumbo hacia los requerimientos funcionales definidos. El paradigma de programación que hemos utilizado es el paradigma de programación orientada a objetos. Es un enfoque de programación que organiza el software en objetos, que son unidades que combinan datos, o también se pueden decir atributos, y comportamientos, o métodos o funciones.
Este paradigma se basa en modelar el software de forma similar a cómo entendemos los objetos del mundo real. Algunos conceptos fundamentales de este paradigma son las clases, que es como un plano o molde para crear objetos, en el cual se define los atributos y métodos que tendría el objeto. Luego tenemos los objetos, que es una instancia de una clase. Luego también tenemos la herencia, que permite que una clase llamada subclase o hija herede atributos y métodos de otra clase, o también llamada superclase o padre, que también facilita la reutilización de código. También tenemos el polimorfismo, que permite usar una misma interfaz o método para diferentes tipos de objetos. Y la abstracción, que consiste en enfocar en los aspectos esenciales de un objeto y ocultar lo innecesario. La ventaja de utilizar este paradigma es que mejora la organización y la legibilidad del código, fomenta la reutilización con clases y herencia, facilita el mantenimiento y la escalabilidad del software y es ideal para proyectos grandes y sistemas complejos. Bueno, ahora paso a explicar nuestro diagrama de clases de nuestro sistema Farmanatio. Este se encuentra organizado en varias capas para separar la lógica de datos, la lógica de negocios, utilidades y la interfaz gráfica. En la capa de datos tenemos las clases de conexión BD, se encarga de establecer conexiones a la base de datos. Luego la clase tabla creator es responsable de crear la base de datos y la tabla junto con sus datos iniciales. Luego tenemos la capa lógica con las clases usuario manager, que valida usuarios, crea y gestiona la información de usuarios. Eh, Luego la clase cliente manager, esta gestiona la creación y la recuperación de clientes. La clase gestor inventario provee métodos para obtener el inventario consolidado y los detalles de un lote de un producto. El Vademecum Manager, este permite consultar todo el Vademecum y buscar registros utilizando un término. Luego Stock Manager, este se encarga de la gestión de productos desde la creación a la actualización de productos y lotes hasta la eliminación de los mismos. Luego Venta Manager, coordina el proceso completo para confirmar una venta, descontar stock, embutir descuentos y registrar facturas. Luego Factura Generator, genera la factura basándose en una plantilla, encapsula la lógica para renderizar y exportar el documento. La capa lógica agrupa las funcionalidades centrales del sistema y cada clase tiene una responsabilidad clara y opera aprovechándose de la conexión de la base de datos y en los datos que les provee la capa de datos. Luego tenemos las utilidades. Las utilidades, este contiene funciones auxiliares como confirmar acciones con el usuario o validar que el formato de un producto sea correcto. Las utilidades son funciones de apoyo que podemos reutilizar en distintas partes de nuestro sistema y de esta forma manteniendo el código organizado y evitando duplicación. Luego tenemos la capa de la interfaz gráfica. En él encontramos clases como Login Windows, que maneja el inicio de sesión. El Main Windows es la ventana principal y centraliza el acceso a otros módulos del sistema: stock, ventas, clientes, administración de usuarios. Luego el Admin Usuario Windows. Este permite a los usuarios, mediante una interfaz gráfica dedicada, permite administrarlos. Luego tenemos el Form Agregar Usuario, que este facilita la edición de nuevos usuarios. Luego Cliente Windows, permite la gestión de clientes. Luego Stock Windows, contiene la interfaz para el manejo de productos, inventarios y lotes. Luego tenemos detalles lotes y detalles lote detalle window, y esto permite visualizar y modificar los detalles de los lotes específicos de un producto. Luego tenemos ventana Windows, ventas Windows. Este gestiona el proceso de ventas integrando un carrito, paneles de productos y opciones para confirmar la venta. Luego tenemos el panel producto, el panel carrito y el controlador carrito. Estos son componentes internos usados en la interfaz para las ventas, es decir, que permiten ver los productos disponibles, gestionar el carrito de compras y sumar actualizaciones a la venta. En la capa de la GUI, es decir, la interfaz gráfica, es la cara visible de nuestro sistema.
Y acá podemos encontrar las ventanas y paneles que conectan con la lógica para ofrecer al usuario una experiencia modular e intuitiva. También mencionar las relaciones y las composiciones entre clases. Por ejemplo, main Windows crea instancias de admin usuario Windows y form agregar usuario, así como también clientes Windows, stock Windows y ventas Windows. Esto sugiere una relación de composición. Luego también se representa la relación de dependencia. Por ejemplo, con tabla creditor depende de conexión BD o que Stock Manager usa cada una de las clases de la capa de datos. En nuestro diagrama de casos de uso aparecen a tres actores y sus capacidades. El empleado inicia sesión y entra al flujo de ventas, donde añade o elimina productos del carrito, aplica descuentos, como una extensión del caso registrar venta, y genera facturas y remitos. El administrador comparte las acciones del empleado y, además, gestiona usuarios, clientes y stock mediante flujos de alta, edición y baja, todo con confirmación previa. El cliente, si bien no interactúa con la plataforma, recibe como resultado facturas y remitos. Las relaciones include agrupan pasos comunes, por ejemplo, confirmar acción antes de eliminar cualquier entidad, y extend señala funcionalidades opcionales que dependen de condiciones, como el descuento en ventas. Este diagrama de secuencia modela el flujo de interacción entre un cliente, un empleado, el inventario y el proveedor durante el proceso de compra del producto, incluyendo tanto validaciones internas como la gestión de stock y pedidos. Los actores involucrados son el cliente, la persona que desea adquirir un producto, el empleado, el intermediario que gestiona la solicitud del cliente y se comunica con el inventario y proveedores, el inventario, el sistema encargado del stock actual, y el proveedor, la entidad externa que abastece productos cuando hay faltantes. El flujo general del proceso eh, tenemos primero el registro del cliente, que el cliente intenta registrarse. Y si los datos ingresados son inválidos, se detiene el proceso y de notificar el error. Mientras que si los datos son válidos, el sistema los guarda y continúa. Luego tenemos el acceso al catálogo, que el empleado valida los datos y proporciona al cliente acceso al catálogo de productos. Luego tenemos la selección del producto. El cliente selecciona el producto deseado. El empleado inicia una verificación del inventario. Verifica si hay stock disponible y si falta el producto se procede a la gestión con el proveedor. La gestión con el proveedor se solicita el catálogo al proveedor. El proveedor envía el catálogo. El empleado genera una orden de compra y la envía al inventario. El inventario valida la orden y envía factura y remite al proveedor y el proveedor envía los productos solicitados. La actualización del inventario, el sistema actualiza el stock de una vez recibidos los productos y el empleado confirma la disponibilidad para el cliente. Y el proceso de compra final consiste en que el cliente envía el pago, el sistema responde con una factura y remito y finalmente el producto es entregado al cliente y se actualiza el stock final. Algunas observaciones pueden ser que el diagrama utiliza estructuras condicionales if y else para manejar validaciones y flujos alternativos. Se incluyen mensajes síncronos, líneas con flecha de continua y respuestas líneas punteadas, y la X al final de cada actor indican el fin de su participación en el escenario. En conclusión, este diagrama de secuencia representa de manera clara el proceso completo de compra y reposición de stock, mostrando cómo intervienen distintos actores del sistema para garantizar una experiencia fluida y segura para el cliente. Es una herramienta clave para entender el comportamiento dinámico del sistema en el tiempo y asegurar una implementación coherente con los requerimientos definidos. Otro diagrama de entidad-relación considera las siguientes entidades y vínculos: de clientes, cuya clave primaria es cliente ID. Se tiene una relación a facturas, cuyo primary key es factura ID y foreign key es cliente ID,
de 1 a n. De facturas a factura de detalle, cuyo primary key es factura de detalle ID, foreign key factura ID y otro foreign key prod ID, la relación es de 1 a n. De facturas a remito, cuya clave primaria es remito ID y foreign key factura ID, se tiene una relación de 1 en 1. De remito a remito detalle, cuya clave primaria es de remito detalle ID, foreign key remito ID y pro ID, la relación de 1 a n. De productos, cuya primary key es pro ID, a lotes productos, cuya primary key es lote ID y foreign key pro ID, la relación de 1 a n. Y por último, en usuarios, cuya primary key es user ID, a facturas, cuya foreign key es user ID, la relación de 1 a n. Cada tabla utiliza claves primarias para unicidad y foráneas para asegurar la integridad referencial, evitando registros huérfanos y facilitando consultas relacionales según las necesidades de reporting y trazabilidad. Para ir finalizando con el video, la conclusión que llegamos es que el trabajo integrador nos permitió consolidar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ingeniería de Software 1 mediante el estudio teórico y la aplicación práctica de metodologías ágiles y herramientas modernas de gestión de proyectos y control de versiones. A través del análisis de enfoque como Scrum, Kanban y XP y del estudio detallado del manifiesto ágil, se comprendió la importancia de la colaboración, la adaptabilidad y la entrega continua de valor en los procesos de desarrollo de software. La aplicación de estas metodologías en un caso práctico demostró cómo se pueden organizar equipos, priorizar tareas y responder efectivamente a los cambios del entorno. Además, la implementación y documentación del proyecto permitieron familiarizarse con herramientas fundamentales como el Trello, el Jira, el Git, el GitLab y el GitHub, destacando su utilidad para el trabajo colaborativo, el seguimiento de tareas y el control de versiones. En conjunto, este trabajo no solo reforzó competencias técnicas, sino también habilidades de gestión, planificación y trabajo en equipo, brindando una experiencia integral alineada con las demandas del desarrollo de software moderno.